Muy buenas tardes, señoras, señoritas y señores participantes de todo el Perú y de los países hermanos que nos acompañan esta tarde. Hoy lunes 22 de septiembre, siendo las 17:03, vamos a dar inicio a la conferencia magistral titulada Gestión de las contrataciones del Estado, un tema de interés general que va a estar a cargo de la doctora Orializ Carla Espinosa Soto. Conferencia correspondiente a la edición número 60 de los lunes universitario, producto académico del programa en Minjus en tu universidad, que conduce el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. Nuestra expositora, Orialice Espinosa, es abogada, colegiada y máster en la Universidad Complutense de Madrid, España. Tiene maestría en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Conocimiento en derecho civil, derecho corporativo, derecho administrativo, contratación pública y contrataciones con el Estado, propiedad intelectual y derecho a la competencia, entre otros temas de su especialidad. Con experiencia en firmas de abogados internacionales de Francia y España. Es miembro del Club Español de Arbitraje. Bien, la presente conferencia, como ya es habitual, tiene una duración de 60 minutos, al término de la cual los participantes podrán realizar las preguntas correspondientes por el lapso de 30 minutos. Entonces, sin más, dejamos ya en el uso de la palabra a la doctora Orialice Espinosa para el inicio de su presentación. Adelante, por favor. Muchas gracias, Jesús, y muchas gracias, Cristian, por las coordinaciones, y muchas gracias a todos los que nos acompañan a esta hora en el lunes universitario. Eh, el tema que me han asignado es un tema bastante amplio porque vamos a hablar de gestión de las contrataciones del Estado. Es de particular importancia porque, claro, en Perú estamos viviendo una modificación normativa que es bastante común que suceda, ¿no? Los cambios de gobierno generan adecuaciones en el sistema de contratación y nosotros en Perú estamos acostumbrados a muchas modificaciones que se dan en materia de contrataciones públicas. En junio de 2024, nosotros hemos visto la llegada de la ley 32069, denominada Ley General de Contrataciones Públicas, que si bien ha mantenido algunas de las fortalezas de su predecesora, nos ha traído novedades, al menos en el tema de solución de controversias. Desde mi punto de vista, lo que ha hecho la norma es identificar cuáles han sido las dificultades más graves que se han identificado en el funcionamiento del sistema de solución de controversias, y ha tratado de apuntar a superar estos baches. En general, la norma nos ha traído bastantes novedades que, a decir verdad, lo que tienen es que guardan la razón de ser y guardan el corazón de lo que ya se ha venido manejando en materia de contrataciones públicas en nuestro país. Sin embargo, ha tenido este afán de fortalecer algunos aspectos. Por ejemplo, si de una lectura rápida de la norma, en el artículo 2 nada más, cuando vemos la finalidad, vemos que la intención es maximizar el uso de recursos públicos en las contrataciones de bienes, servicios y obras. Si bien para muchos es un artículo nuevo, es un artículo que tiene una intención de fortalecer esta finalidad de maximizar el uso de recursos. Esto ya se ha venido dando, no es una novedad, pero sí tiene, como les digo, esta intención de fortalecer el sistema y hace mucho hincapié en el uso de recursos públicos. Probablemente es porque ha habido mucho cuestionamiento con la forma en la que se ha gestionado. Y prueba de ello también es si nosotros nos podemos analizar cuáles han sido los principios que ahora se están considerando en nuestra norma de contrataciones públicas. Tenemos que la 32069, una de las novedades más destacables que se ha visto identificada en el tema de principios, es la aparición del principio de valor por dinero, ¿no? Que es ese principio que te dice, no hay que gastar menos, hay que gastar mejor, ¿no? Entonces, buscando un provecho para la ciudadanía.
este principio de valor por el dinero es bastante importante porque lo que nos da es la pauta de hacia dónde está dirigida nuestra norma y hacia dónde debería apuntarse con la forma en la que finalmente en la práctica se ha venido gestionando respecto de lo que hacia dónde deberíamos ir, ¿no? Entonces, este principio lo que nos trae es un enfoque de contratación pública que tiene como finalidad obtener el máximo eh, beneficio, que sea eficiente, que apunta a la eficacia en la utilización de recursos públicos. Y aquí la novedad es que no hay que priorizar el menor costo. Esto significa que no porque sea más barato, ese es el que tiene que elegirse, ¿no? Sino que también tienen que tenerse en foco algunas otras características, como por ejemplo la calidad, la oportunidad, sostenibilidad, valor social. Entonces, con este marco, yo he preparado unos PPTs que me van a servir para tratar de orientar la clase, porque como les digo, son temas bastante generales, pero vamos a tratar de abarcar lo más importante de este contenido que he armado para la sesión de hoy día. Entonces, vamos a iniciar primero con aspectos generales de contratación pública, vamos a avanzar con actos preparatorios, procedimientos de selección, ejecución contractual, y finalmente vamos a llegar a este tema de solución de controversias que se vienen después del perfeccionamiento del contrato, ¿no? La conciliación, el arbitraje, la JPRD, que ahora que hablamos de Junta de Prevención y Resolución de Conflictos, voy a utilizar este término para también comentar algo que nos ha traído la norma, la 32069, que es que se han modificado muchas denominaciones, muchos nombres. Por ejemplo, hemos dejado atrás el OCE y ahora tenemos el OSE. Ahora tenemos al REGAJU como el Registro Nacional de Centros de Arbitraje y que administran Junta de Solución de Conflictos. Tenemos a la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, que antes era Junta de Resolución de Disputas. Ha pasado. Entonces, hay algunos quienes critican, ¿no? Dicen el cambio de denominación flaco favor le hace a nuestro país cuando lo que tenemos que hacer es tener un cambio de chip, ¿no? De cómo es que estamos gestionando. Más allá de si es bueno o es malo, la intención es notoria, ¿no? Lo que se quiere con este cambio de denominaciones es poner el foco en determinados aspectos que si bien existen y ya han estado en la norma, ahora lo que quieren es darle más luz. Por ejemplo, para poner un ejemplo y aterrizarlo, ¿no? O sea, podríamos utilizar el ejemplo de OCE y ahora OPC, pero vamos a ir al de la Junta. ¿Qué ocurre? Las juntas en nuestro país siempre han tenido la posibilidad de prevenir y resolver, pero ahora le cambian y le agregan esta denominación a Junta de Prevención y Resolución, precisamente porque lo que quieren es que la Junta no se encargue solo de tomar decisiones respecto de las controversias que se puedan generar en la ejecución de la obra, sino que además vayan un paso adelante, ¿no? Entonces, esto también se da. Porque esta es una figura relativamente nueva. O sea, en materia de contrataciones con el Estado, los mecanismos para resolver controversias usualmente los tradicionales han sido la conciliación y el arbitraje. Pero ¿qué ocurre? En materia de contrataciones, de contratos de obra, teníamos muchas dificultades con la solución de conflictos. Entonces, lo que se pensó es tenemos que ir un paso atrás, porque si bien el arbitraje empezó a funcionar y empezó a funcionar bien desde que ha visto la luz en nuestro país como parte de un mecanismo para resolver controversias en materia de contrataciones con el Estado, no era suficiente. Entonces, había que ir un paso hacia atrás. Y es así que las juntas de resolución de conflictos ahora, JPRD, han visto la luz, ¿no? La intención es anticiparnos. Pero lo que sucedía es que probablemente en el poco tiempo de experiencia que hay, las juntas estaban prácticamente haciendo un paso anterior al arbitraje. O sea, se genera la controversia y la junta resuelve. Entonces, la intención es, vamos más atrás. ¿Cómo hacemos? Desde la norma, démosle este espaldarazo, ¿no? Con el cambio de denominación. Y esta es la lógica que se ha utilizado en diferentes aspectos que nos trae la 32069 y su reglamento. Entonces, para
Para ya aterrizar y entrar en el foco de lo que vamos a conversar en esta tarde, voy a compartir pantalla. Perfecto. Entonces ya tenemos el PPT. Yo voy a hacerles llegar el PPT para que ustedes puedan revisarlo, porque en realidad este documento tiene bastante información y hay algunos aspectos que por cuestión de tiempo no vamos a poder analizar, pero sí es importante que por lo menos ustedes lo tengan a la mano y les pueda servir de guía si quieren ahondar en temas relacionados a gestión de contrataciones del Estado. Primero, ¿cuál es el ámbito de aplicación de nuestra ley? Cuando diga ley, entiéndase que me estoy refiriendo a la 32069, la Ley General de Contrataciones, ¿no? La ley es aplicable para la contratación que se realiza en el sector público de bienes, servicios y obras. Y todo esto se maneja naturalmente con fondos públicos. He ahí la importancia y la diferencia de contrataciones en el sector privado. Eh, Van a darse cuenta que a lo largo de la norma probablemente contratar con el Estado implica muchos más, tener en cuenta muchos más factores, analizar diferentes tipos de riesgos. ¿Por qué? Porque hay un aspecto que es determinante, que es el uso de fondos públicos. A aquellos que, como yo, se dedican al tema de solución de conflictos, este tema siempre tiene que estar sobre la mesa, porque desde mi punto de vista es muy distinto desempeñarte como árbitro en controles relacionados a contratos privados respecto a lo que ocurre en contratos públicos. Y ahí hay un factor que es muy determinante, que es el uso de fondos públicos, lo que le da estos matices de particularidad que tienen a las contrataciones públicas. Ámbito de aplicación, se encuentran comprendidos entre los alcances de la ley. Aquí tienen todo un listado, ¿no? Como verán, están Poder Legislativo, los ministerios, sus adscritos, gobiernos regionales, locales, las universidades públicas no se escapan, entonces hay que tener mucho foco en eso. Hay muchos contratos que se rigen por la ley de contrataciones, pero al momento de analizar qué ocurrió en ese contrato, hay mucho factor que escapa, ¿no? Que no estaría acorde. Entonces, sí es importante, aunque parezca para aquellos que manejan más el tema trillado, sí es importante tener en cuenta cuál es el ámbito de aplicación de la norma. Aquí tenemos a, a todos aquellos entes que se rigen por la ley. Y esto sí es importante porque hablar de actores del proceso de contratación pública es importante porque lo van a ver a lo largo de la norma. Y además porque la norma se ha tomado, la normativa actual ha ingresado al punto de definir cuál es la función, cuál es el rol de cada uno de estos actores. Entonces, estos 5 actores son los que participan en todos los procesos de contratación pública. Tenemos, como verán, es variado, ¿no? Tenemos a la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, o sea, el MEF. Tenemos al OS, que es ahora el organismo especializado para las contrataciones públicas eficientes. Como ven, OS funciona tal cual funcionaba OCE. Y este cambio de denominación es para seguir metiéndonos el chip de contratación eficiente. Los principios y los nuevos principios apuntan hacia ahí. Las modificaciones en la forma en la que se contrata apuntan hacia ahí. Entonces no es raro que hayan optado por este nombre para el organismo especializado en contrataciones. El Centro de Compras Públicas, Perú Compras, las entidades contratantes y los proveedores. La DGA es el ente rector, ha sido denominado ente rector y máxima autoridad técnica normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento. DGA es la responsable de dictar todas las normas sobre contrataciones públicas, así como emitir opinión vinculante sobre la interpretación tanto de la 32069 como de su reglamento. OS. El organismo ahora lo que va a hacer es brindarnos asistencia técnica, orientación y va a supervisar el cumplimiento de la normativa en contratación pública y el desarrollo de todos los procesos de contratación. Perú Compras. Perú Compras se va a encargar de promover, conducir y ejecutar los procesos de estandarización de los requerimientos que contrata el Estado, priorizando aquellos de uso masivo, frecuente o estratégico.
Las entidades contratantes, vemos que ahora son los actores que van a implicar la intervención que ha sido además normativamente determinada. O sea, ya tenemos que cuando las entidades contratan, van a participar el titular de la entidad, la autoridad de la gestión administrativa, el área usuaria, el área técnica estratégica, dependencia encargada de las contrataciones y los compradores públicos. Lo que está tratando la norma es de aclarar el panorama y mejorar para hacer más eficiente el funcionamiento o los mecanismos que se manejan dentro de cada entidad para contratar. Ha definido además la norma quiénes son los proveedores, que son las personas naturales que se encargan de prestar servicios, bienes y obras que son necesarias para que las entidades alcancen las finalidades que tienen establecidas. Esto es muy importante porque esto además va a servir de guía para los aspectos que vamos a analizar en esta clase. Y es que el proceso de contratación implica eso, ¿no? Implica un procedimiento, etapas. Y cada una de estas etapas ha sido establecida y definida en la norma. Entonces tenemos las actuaciones preparatorias, la selección, la ejecución contractual, y como estos son los puntos que vamos a ver ahora en la sesión de hoy día, y como punto adicional vamos a ver el tema relacionado a solución de controversias, como les decía, ojo, desde una vez que el contrato ha sido perfeccionado. ¿Cómo es que inicia una contratación? Es cuando se realiza el requerimiento. Quien realiza el requerimiento es la entidad contratante. Y acuérdense mucho de este PMBSO, que es la Programación Multianual de Bienes y Servicios. Lo vamos a hablar en cortito para que no parezcamos un trabalenguas en toda la sesión. Y ay, denme un segundo que esto se me ha trabado. Tal cual funciona ahora el sistema, incluso con la predecesora, el área usuaria o área técnica estratégica, ahora va a depender de quién, a quién le corresponde esa tarea. Vamos, como ha venido haciéndose, el área usuaria es el área que dentro de la entidad pública determina cuál va a ser el requerimiento y lo va a hacer además en coordinación con la dependencia encargada de contrataciones. Aquí se tiene que identificar definitivamente, sí o sí, cuál es la finalidad pública y cuáles son los objetivos de la contratación. Cuando se elabora el informe, estos son factores que no pueden ser dejados de lado. Creo que está de más decir que el requerimiento tiene que ser claro y objetivo, porque si no es claro y objetivo, es que desde el inicio la programación se realiza mal, el requerimiento no es lo suficientemente explícito y desde el arranque empiezan los problemas que luego pueden devenir en serios problemas para la entidad, que incluso la pueden llevar a controversias iniciadas por los contratistas. Entonces, es muy importante, eh, y acá quiero hacer un paréntesis para explicar probablemente qué es lo que ocurre en la práctica. En la práctica sucede que las entidades tienen necesidades y a veces el requerimiento no responde a la real necesidad de la entidad, sino que a veces ocurren presiones o hay necesidades que por diferentes factores, por ejemplo, en algunos casos, por temas políticos, necesitan ser resueltos de la manera más célere posible o necesitan tener una atención rápida. Entonces, ¿qué ocurre? Eso no se programa. Al no estar programado y al no haber una coordinación debida, la indicación generalmente entre la entidad es que se haga y que se haga ya. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú no te organizas, cuando no programas qué es lo que vas a hacer, no tienes el tiempo suficiente para establecer de manera precisa qué es lo que vas a requerir y qué es lo que se necesita, entonces probablemente abras una ventana para una serie de riesgos. Entonces, si bien está la norma, y desde mi punto de vista la predecesora era una buena norma,
Naturalmente tenía algunas falencias que podían ser corregidas, pero funcionaba y funcionaba bien. El problema es cómo la ponías, le echabas a andar en la práctica. Y la mayoría de grandes complicaciones que he visto al momento de la ejecución contractual, eh, que es el grueso de lo que yo veo, o sea, yo veo solución de controversias y para eso hay que ver qué pasó durante, cuando se ejecutó el contrato derivan en problemas que derivan de una mala organización, ¿no? Es como que si la necesidad de hacer las cosas muy rápido sacrificara la debida diligencia que se tiene que tener al momento de elaborar, por ejemplo, el requerimiento. Entonces, hay conflictos que llegan desde requerimientos mal planteados, o sea, desde la raíz el tema ya empieza a caminar mal. Por eso es muy importante que, aunque se suene reiterativo, las entidades tengan claridad de lo que van a requerir. Además, que se respeten los plazos y que la contratación no responda a fines distintos a la real necesidad de la entidad. En ese camino, la contratación tendría que ser bien gestionada, bien llevada. Entonces, en el requerimiento se debe expresar el bien, servicio o la hora a contratar, que es lo que va a determinar el tipo de contratación que va a tener esta entidad, preferentemente en función de su desempeño y su funcionalidad. Entonces, ¿qué debe tener? Cuando nosotros estemos ante un requerimiento de bienes, el requerimiento se va a plasmar en especificaciones técnicas. Cuando lo que se necesite sean servicios en términos de referencia. Y cuando nos encontremos en el ámbito de las obras, en el expediente técnico. Y eh, si bien estas deficiencias que yo les señalo ocurren en bienes y servicios, en temas de obra, el tema es sumamente delicado, porque si tú no tienes un buen expediente técnico, por más de que el contratista o el consorcio o quien vaya a ejecutar la obra tenga la mejor intención y esté muy bien preparado y tenga la experiencia suficiente para llevar adelante la ejecución del proyecto, eh, si parte de un expediente técnico mal elaborado, es que, como les digo, flaco favor te haces si después del expediente quieres superar los problemas que se han presentado de manera previa. Entonces, es muy importante esto, ¿no? Las coordinaciones y los requerimientos tienen que realizarse de manera oportuna, los pedidos tienen que ser claros, tienen que ser objetivos, tienen que responder a las reales necesidades que tiene la entidad y no a factores externos que lo que puedan hacer es sacrificar, como les digo, un trabajo bien hecho para formular el pedido. Vamos a dejar esto de lado. A ver, para que no nos gane el tiempo, porque veo que estamos un poquito cortos de tiempo. La estrategia de contratación es el proceso de análisis integral de las variables que influyen en la contratación pública. Contiene, entre otros, por ejemplo, el tipo de procedimiento de selección o mecanismo de contratación, la modalidad de pago, la verificación de la estandarización de requerimiento y la identificación de aquello que afecta o impulsa el objetivo del proceso de contratación. Ojo que esta estrategia de contratación va a formar parte del expediente de contratación. Y esto es sumamente importante porque nos dice, la estrategia debe comprender, además, una correcta asignación de riesgos. Y esto es parte de cualquier tipo de contratación, sea contrato público-privado, cuando uno, incluso en materia de derecho privado, contrata, tiene que analizar cuáles son los riesgos y tiene que asignarlos. Entonces, ahora lo que la norma nos está trayendo es tienes que asignar riesgos. Y además esta estrategia debe ser reflejada en el perfil de riesgos de contratación de acuerdo con los objetivos de la adquisición, sea bienes, servicios u obras. El expediente de contratación contiene la información que respalda las actuaciones realizadas desde la formulación del requerimiento del área usuaria, que habíamos conversado, hasta el cumplimiento total de las obligaciones derivadas del contrato, incluidas las incidencias de recurso de apelación y los medios de solución de controles de la ejecución contractual. ¿Cómo funciona actualmente hasta antes de la entrada en vigencia de la 32069?
las oficinas de logística se encargaban de tener todo el expediente de contratación. Entonces, este expediente contiene toda la vida de esa contratación desde que se formuló el requerimiento por parte del área usuaria. Y como ven, culmina con, o sea, incluye las incidencias de recursos de apelación e incluso los medios de solución de controversias de la ejecución contractual. Las entidades, naturalmente, eh, para contratar tienen que realizar un proceso de selección para determinar quién es el idóneo para finalmente participar en el contrato que se va a suscribir con la entidad que corresponda. El procedimiento se determina considerando, como siempre, y el punto de arranque es el objeto de la contratación y su cuantía. Se van a dar cuenta que de acuerdo a la cuantía del contrato, la norma establece diferentes mm, o sea, hace diferenciación en los aspectos de la ejecución del contrato, del procedimiento de selección e incluso este aspecto, por ejemplo, de la cuantía, impacta hasta más allá de la ejecución, llega hasta los hasta los mecanismos de solución de controversias y establece algunos parámetros. Un poco con esta visión paternalista de proteger, ¿no? Entonces la idea es mientras el contrato tenga una cuantía más elevada, es más riesgoso. Entonces, o es más complejo. Y en esa medida hay que establecer ciertos parámetros. Los procedimientos de selección pueden ser competitivos y no competitivos. Acá ya me he ido de frente a los competitivos, pero en los no competitivos, por ejemplo, están las contrataciones directas, ¿no? Pero sí es importante conocer cuál es el procedimiento de selección en los casos en los que sí hay competencia, ¿no? Y pueden contener, o sea, el procedimiento puede contener estas etapas que ustedes están viendo enumeradas de la 1 a la 7. Y como les decía, va a depender del tipo, objeto y la modalidad. Arrancamos con la convocatoria, el registro de participantes, que es gratuito, si es que hubiera cuestionamiento a las bases, consultas y observaciones. No sé, si hay algún aspecto impreciso que no está claro o se necesita que se establezca, que no ha sido bien determinado, que no tiene determinados parámetros y de la revisión de las bases se identifica, entonces se formulan estas consultas, estas observaciones y luego se integran las bases. Entonces ya tienes tus bases integradas. Luego pasas a la etapa de precalificación, diálogo competitivo, negociación. Luego pasa la evaluación de ofertas. Y en este punto, a lo largo de toda la contratación, tienes que tener en cuenta los principios. Pero ojo en este caso, la evaluación de las ofertas económicas ya no se hacen por el que oferta menor precio, el menor costo, ese es el mejor y ese va a tener el mayor puntaje y por lo tanto con él debemos contratar. No, ¿no? Ahora, como les decía, el principio de valor por el dinero lo que nos dice es no priorice solo el costo, sino también, por ejemplo, la calidad. Y esto más allá de la intención, sirve también de respaldo para las decisiones que los funcionarios puedan tener. En la toma de decisiones dentro de las entidades públicas, se señala que hay mucha dificultad para tomar decisiones que podrían ser bastante útiles y finalmente beneficiosas para la entidad. Sin embargo, muchos funcionarios, en aras de no tener problemas con la Contraloría o con las OSIs de su entidad, con los organismos de control que hay en cada entidad, entonces lo que hacen es, prefieren evitar riesgos. Entonces, como tenías este factor de, bueno, si yo tengo 5 ofertas y, y de las 5, la oferta 4 es la que tiene el costo más bajo, entonces, si yo elijo a este, probablemente yo no voy a tener problemas con Contraloría. Pero, ¿qué va a pasar si es que habiendo precios más bajos, yo escojo uno de los más altos? Entonces, siempre era el temor de, no, Contraloría va a cuestionar por qué, a pesar de que hay una oferta económica más de mayor valor, o sea, de mayor costo respecto de las otras, estoy eligiéndola.
Entonces, para evitarse esto, se escogía a la más baja, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Ahora este principio lo que quiere dar es este refuerzo a la toma de decisiones, ¿no? Y decir, ojo, cuando se elige un postor, se va a tener en cuenta diferentes factores, ¿no? La calidad de lo que está ofreciendo, la oportunidad, si es sostenible, ¿no? Sus mejoras. Entonces, esta baraja de diferentes factores, lo que le da esta posibilidad y este respaldo a los funcionarios para la toma de decisiones y evaluar cuál sería la mejor opción para la entidad. Luego de la evaluación de ofertas viene la adjudicación para la innovación y el otorgamiento de la buena pro. Ahí he hecho un pequeño resumen de cada uno. Por ejemplo, en la convocatoria es la fase de selección que inicia con la publicación del aviso de la convocatoria del procedimiento de selección. Se debe contar con el expediente de contratación aprobado y las bases del procedimiento de selección. El registro de participante, como les decía, es gratuito. Te registras como participante. Lo único que sí tienes que tener es que tienes que tener tu RNP, tu Registro Nacional de Proveedores, eh, tiene que estar vigente naturalmente. El cuestionamiento de las bases, como les había señalado, ¿no? Si hay consultas o observaciones, se formulan a fin de que se aclaren y las bases sean lo suficiente. Y esto es muy importante, porque ¿qué ocurre? Nuevamente, cuando recibimos controversias en materia de contrataciones con el Estado, hay muchas controversias que se generan precisamente porque las bases no fueron lo suficientemente claras, ¿no? Entonces, esta es la etapa. Algunos, eh, algunos pastores lo que hacen es tratar de sacarle ventaja a los vacíos que podrían tener las bases. Pero esto, nuevamente, no es recomendable, porque tú no sabes cuál va a ser el parámetro que va a tener el tribunal arbitral para el tribunal arbitral claro, o finalmente quien vaya a decidir, ¿no? Porque probablemente también tengas la posibilidad de llegar a una conciliación, pero para llegar a una conciliación tienen que haber informes previos de la entidad y esos informes van a analizar qué es lo que pasó. Y probablemente para llegar a un acuerdo va a tener en cuenta diferentes factores. Y si no hay claridad, entonces prácticamente estás yendo de pesca, no sabes qué es lo que va a pasar. Entonces, lo correcto y lo recomendable y lo que se debe hacer es que en la etapa de cuestionamiento a las bases se formulen las consultas y las observaciones y las adhiera que correspondan, ¿no? Tiene que quedar claro cómo se va a ejecutar. La precalificación, se presentan las ofertas de precalificación y las ofertas definitivas, em, evaluación de las ofertas, la adjudicación y el otorgamiento de la buena pro, que es el acto que declara finalmente al postor ganador del procedimiento de selección. Una vez que la buena pro ya ha quedado consentida o administrativamente firme, tanto la entidad contratante como él o los postores ganadores están obligados a contratar. Y aquí entramos a cómo es que culmina la fase de selección, ¿no? Se perfecciona el contrato, se cancela el procedimiento de selección, se deja sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a la entidad contratante o no se llega a perfeccionar ese contrato. Y aquí ya llegamos a las partes que desde mi punto de vista ya son las más bonitas y las más interesantes, probablemente porque es el ámbito en el que me desempeño. Entonces, entramos ya al ámbito del contrato. ¿Y por qué les decía que para alguien que ve arbitraje, estas son etapas a las que usualmente tenemos más el ojo? Porque desde aquí es que empieza la posibilidad del tribunal arbitral, en mi caso, ¿no? Si se aplica, por ejemplo, en contratos de obra, el contrato se celebra y a la par ya se está conformando la Junta de Resolución de Conflictos, ¿no? Entonces, la Junta, los conciliadores y los árbitros entramos a tallar desde esta etapa, desde que el contrato ya ha sido celebrado. Entonces, los contratos que se regulan por la 32069 se celebran entre una entidad contratante y un proveedor, con el fin de asumir obligaciones recíprocas para abastecer a la entidad contratante de bienes, servicios u obras.
El contrato se va a perfeccionar con la suscripción del documento que lo contiene, salvo en los contratos derivados de licitaciones públicas abreviadas para bienes, concursos públicos abreviados o comparación de bienes en los que el contrato se puede perfeccionar con la recepción de la orden de compra o con servicios. Siempre que así, ojo, ojo, siempre que así haya sido previsto en las bases y que la ejecución contractual no supere el año fiscal. Ojo con eso. Esta es una novedad que nos trae la 32069 y es que para el caso de consultoría de obras, ejecución de obras y gestión de instalaciones, las entidades pueden utilizar contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional. ¿De qué tipos de contratos estandarizados estamos hablando? Estamos hablando de NEC y de FIDIC, que como ustedes saben, son contratos que ya han sido trabajados a nivel internacional. Ya están elaborados, te colocan en todos los supuestos. Si bien lo que se está pensando y la intención de incluir la posibilidad de que las entidades recurran al uso de contratos estandarizados ha sido darnos herramientas para optimizar el- la ejecución de contratos de obra, en general para la ejecución de proyectos. eh, o sea, es una buena intención, es una buena intención. El problema es si efectivamente estamos preparados para gestionar este tipo de contratos, que además requieren mucha preparación, conocimiento, y no lo digo solo por el lado por el sector público, lo digo también por todos los demás que estamos de alguna u otra manera involucrados en las contrataciones del Estado, ¿no? Esto es bien retador porque finalmente es este dicho que algunos dicen, ¿no? Tú le das un Ferrari a alguien que no sabe manejar, ¿no? O que solo sabe manejar bicicleta. Y como digo, es en general retador para todo, o sea, para todos, sean contratistas, entidades, e incluso para aquellos llamados a resolver controversias vinculadas a la ejecución de este tipo de contratos. Entonces, vamos a ver cómo es que avanza, si efectivamente nos trae, la intención es esa, ¿no? Que vernos beneficiados con el uso de los contratos estandarizados. Y igual me parece oportuno que la norma precise que la ejecución de estos contratos se va a someter a control gubernamental y simultáneo y posterior a cargo de la Contraloría, ¿no? Porque de hecho, algunos de ustedes deben saber que ya se utiliza NEC, por ejemplo, la, la predecesora de la ANIN, de la ARCC, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, es una entidad que utilizó mucho contrato NEC. Eh, ha habido algunas dificultades que luego han sido llevadas a arbitraje y esperemos que esto no ocurra con las entidades que se animen a utilizar FIDIC y NEC en sus contrataciones, ¿no? Como les digo, es una novedad. Vamos a ver en la marcha si funciona y cómo nos vamos adaptando a- al uso de estos contratos. Uy. ¿Hasta cuándo el contrato rige, ¿no? ¿Hasta cuándo tiene vigencia el contrato? Hasta que se efectúe el pago final, naturalmente, cuando ya se han cumplido las prestaciones, salvo o sea, que el pago sea condición para la entrega de los bienes o la prestación de servicios, en cuyo caso el contrato se va a encontrar vigente hasta la conformidad respectiva que realice la entidad. Hasta que se ejecuta la última prestación a cargo del contratista, hasta el consentimiento de la liquidación final del contrato y el pago correspondiente, esto para el caso de obras y consultorías. ¿Hay posibilidad de suspender el plazo de ejecución en materia de contrataciones públicas? Sí. Pero eso sí, hay que tener claro que esto no ocurre como en el sector privado, que el acuerdo de las partes es
es determinante y al ser el mundo de la autonomía y la voluntad de las partes, pueden decidir sobre lo que consideren necesario y les favorezca. Aquí no. En materia de contrataciones públicas, es necesario establecer y tener claro cuáles son los supuestos en los que la norma te permite. Por ejemplo, para la suspensión de plazo de ejecución contractual, solo se va a producir cuando hayan eventos que no sean atribuibles a las partes que originen la interrupción de la ejecución de las prestaciones. Estas se pueden acordar por escrito la suspensión del plazo de ejecución, pero ojo que la suspensión va a traer consecuencias, ¿no? Y esta suspensión, la suspensión solo va a tener efecto hasta que el evento que ha generado la suspensión culmine. No va a haber reconocimiento de mayores gastos generales o costos directos, salvo y únicamente si es que son necesarios para hacer viable la suspensión que se está acordando. También es posible modificar el contrato nuevamente, no se puede hacer de la manera que se hace en contratos entre privados. Entonces, todos aquellos contratos que se encuentran en el marco de la 32069 pueden modificarse por acuerdo de partes, por disposición de la entidad contratante o a solicitud incluso del contratista para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente, ¿no? Eh, las modificaciones tienen que tener aprobación y en este caso quien aprueba es la autoridad de la gestión administrativa, con excepción de los supuestos establecidos, con excepción de algunos supuestos que están mapeados en la 32069, pero lo importante ahora, como les decía, es que es un tema bastante amplio este de gestión de las contrataciones. Entonces, lo que quiero es que tengan una idea general, ¿no? Un mapeo general de esto. Y sí, sí se puede modificar, pero hay que tener en cuenta determinados parámetros. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué supuestos se pueden generar para modificar el contrato? La ejecución de prestaciones adicionales. Claro, si tú en la ejecución de la obra te das cuenta que es necesario hacer trabajos que no habían sido previstos en el expediente técnico. Entonces, tiene que hacerse labores, prestaciones adicionales. Pero ¿cuál es el problema? Tú no puedes hacer prestaciones adicionales a diestra y siniestra. Hay topes. Y es más, cuando tú superas o sea, el primer tope, la entidad, el titular, tiene que aprobarte. Y si vas más allá, ya interviene la Contraloría. ¿Por qué? Porque imagínense si yo contrato por una obra de 1 millón, pero luego voy identificando que es necesario hacer diferentes adicionales. Y la entidad me empieza a aprobar, y probablemente ese contrato llegue a valer muchísimo más de lo que originalmente se había establecido. Entonces, hubo una etapa en la que en temas en arbitraje había mucha discusión sobre la ejecución de adicionales y el reconocimiento y pago de los mismos. Entonces, lo que tenemos ahora es un sistema que establece ciertos parámetros, como les digo. Otro supuesto que permite la modificación del contrato es la reducción de prestaciones. A veces, por ejemplo, hacer un adicional implica que reduces determinada prestación para poder concretar. Entonces, ahí también tienes que tener en cuenta esa reducción y plasmarla en el contrato, la autorización de ampliaciones de plazo. A veces hay supuestos en los que el contratista deja constancia que hay determinado evento que va a generar, que no les es atribuible y que va a generar la necesidad de que de que el plazo se amplíe. Entonces, esto tiene que aprobarse y tiene que autorizarse para que se sincere la ejecución de la obra y además para que el contratista se le reconozca, ¿no? Un plazo mayor por circunstancias que en el caso que lo estoy poniendo escaparían de su control. La modificación por hecho sobreviniente a la suscripción del contrato que no sea imputable a las partes y otras que podrían estar contempladas en el reglamento, pero las que hemos conversado son las usuales. Ejecución contractual. En caso no resulten aplicables los adicionales, reducciones o ampliaciones de plazo, las partes pueden acordar mediante cómo se modifica un contrato
mediante adenda. O sea, la adenda permite realizar ajustes a los términos originalmente contratados, ¿no? Nuevamente, en derecho privado basta con el acuerdo de las partes. En derecho público, en contrataciones con el Estado, no. Y hay que tener en cuenta, por ejemplo, estos aspectos que están en esta filmina. O sea, las modificaciones al contrato se pueden acordar mediante adenda siempre que éstas no deriven de hechos sobrevenientes a la suscripción de contrato, no sean imputables a alguna de las partes, permitan alcanzar la finalidad del contrato. Ah, el marco general y el foco es necesario y nos va a permitir alcanzar la finalidad del contrato, hazlo. Y nuevamente noten que la norma vuelve a hacer hincapié en tiene que ser de manera oportuna y eficiente concretar la finalidad del contrato y no se modifiquen elementos esenciales del objeto contractual, porque si no ya estaríamos desvirtuándolo, ¿no? Ya estaríamos nosotros cambiando ese contrato, mutándolo, y eso tampoco no se puede hacer. Después de perfeccionados los contratos, la autoridad de la gestión administrativa de la entidad puede declarar la nulidad, pero solo en determinados casos. Vamos a hablar de los más importantes. Por ejemplo, por haberse suscrito con un proveedor impedido para contratar con el Estado. Claro, hay, hay proveedores que han sido inhabilitados por OCE, por ejemplo. Entonces, la entidad no puede ya contratar con estos, ¿no? Y a pesar de que se hayan cumplido todos los actos preparatorios de manera ordenada, de manera limpia, que el proceso de selección se haya llevado igual de manera idónea, óptima, y se haya suscrito el contrato, pero se identifique que el proveedor está impedido, entonces ese contrato es nulo. Cuando se verifique que durante el procedimiento de selección se haya presentado documentación falsa, adulterada o con información inexacta que haya sustentado la adjudicación de la buena prueba en el procedimiento de selección previo descargo del contratista. Ojo, que lo que te dicen es el contratista va a poder realizar su descargo y esta es una causal bastante común. Hay la mayoría de las controversias vinculadas a nulidad del contrato que he visto desde mi etapa incluso como secretaria arbitral estaban relacionadas a la presentación de documentación falsa o adulterada. Esto vamos a hacer. Penalidades sí es importante. Otro aspecto, otro aspecto importante en ejecución contractual, quería saltar el tema de garantías, pero creo que es importante que por lo menos tengamos una idea. Eh, Para, para suscribir, para celebrar un contrato con una entidad, el contratista tiene que presentar ciertas garantías. Por ejemplo, la garantía de fiel cumplimiento. Te permite garantizar que en efecto tú vas a ejecutar ese contrato y que no vas a dejar, por ejemplo, la obra sin acabar o que incurras en, en problemas financieros o problemas que no son atribuibles a la entidad, que son atribuibles netamente al contratista, pero que finalmente van a tener un impacto directo en la entidad y en el cumplimiento o en concretar la satisfacción de necesidades que se puede tener, ¿no? Entonces, la garantía de fiel cumplimiento, por ejemplo, ¿cuándo se ejecuta? Y esto es muy común, cuando la resolución del contrato se ha generado por causa imputable al contratista y cuando esta resolución haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decisión de resolver el contrato. En estos supuestos, el monto de la garantía corresponde íntegramente a la entidad contratante. ¿Qué pasa? Cuando la entidad ha identificado que el contratista ha incurrido en un supuesto que lo lleve a una resolución del contrato, y naturalmente que es imputable netamente al contratista, lo que va a pasar es que va a resolver ese contrato. Y al resolver ese contrato va a estar habilitado para ejecutar la garantía de fiel cumplimiento. Pero, ojo, o sea, esta resolución tiene que quedar consentida. ¿Por qué consentida? Porque si el contratista considera que esa resolución no está acorde a derecho, que no se ha realizado de manera debida,
Entonces puede cuestionar, pero tiene que cuestionar dentro del plazo, porque si lo hace fuera, quiere decir que está de acuerdo con la decisión que ha adoptado la entidad. Y al estar de acuerdo con esa decisión, está confirmando y está validando la resolución. Por lo tanto, la entidad está habilitada para ejecutar la garantía. Ahora, ¿qué ocurre en el otro supuesto? ¿No? En el supuesto de que le resuelven el contrato al contratista. Y lo que hace el contratista es, dentro del plazo, cuestiona y dice, no, la causal por la cual me han resuelto el contrato no es correcta, ¿no? Entonces yo voy a llevar este tema a arbitraje y que un tribunal arbitral analice y determine finalmente si tengo o no tengo la razón. Entonces, en ese interín, se debe esperar hasta que el tribunal arbitral emita su laudo. ¿Y cuándo es que la entidad podría estar habilitada para ejecutar la garantía de fiel cumplimiento? Cuando, a través del laudo, el tribunal arbitral declare que procede la decisión de resolver el contrato de la entidad. Es decir, que la entidad resolvió de manera correcta. Entonces, en tema de garantías, esto es de lo más recurrente y lo que deberían tener más en foco. Otro tema que suele ser bastante recurrente en ejecución contractual es la aplicación de penalidades, ¿no? Ante el incumplimiento, ojo, injustificado, porque si el incumplimiento se debe a causas que son imputables a la entidad, es decir, que generó la imposibilidad de que el contratista ejecute, entonces no estamos en un supuesto de penalidad. Pero si nos encontramos en un incumplimiento que es injustificado, el contrato establece la aplicación por mora, ¿no? Y además de la aplicación por mora, también tiene la ley y el reglamento han establecido la posibilidad de aplicar otras penalidades. La suma de aplicación de las penalidades por mora y otras penalidades nunca debe exceder el 10% del monto del contrato. ¿Por qué? Porque si no, ya estás en una causal que va a implicar la resolución del contrato, ¿no? Estas penalidades se deducen de los... Ojo, hay todo un tema sobre cuándo aplico yo penalidades. Lo correcto es que se apliquen cuando corresponda. Si el contratista está sometiendo está presentando su entregable, se analiza y se penaliza ahí para que luego no haya complicaciones con que no se hizo en el momento oportuno, porque a veces se da conformidad y luego, no sé, digamos que este contrato tiene 5 entregables y en el tercer entregable, cuando ya diste conformidad a los entregables 1 y 2, recién aplicas penalidad y retrocedes. Entonces, si bien las penalidades se deducen de los pagos a cuenta, pagos parciales, del pago o incluso del pago final o de la liquidación final, lo idóneo y lo recomendable es que se haga un análisis entregable por entregable y solo se dé conformidad al entregable si es que en efecto este cumple a cabalidad con lo que se ha establecido en el contrato, en las bases o en el TDR. Otro tema importante es cómo aplicas la penalidad por mora. Ojo que para los casos de penalidad por mora, la entidad aplica automáticamente, o sea, no tiene que intimarte en mora. Te aplica automáticamente la penalidad por cada día de atraso que le sea imputable al contratista. ¿Cuándo se puede resolver un contrato? Cuando has incurrido en causal de caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite naturalmente la continuación del contrato. Cuando hay un incumplimiento de obligaciones contractuales por causa imputable a la parte que incumple, es decir, la parte infiel. Tú como parte infiel no puedes alegar tu propio incumplimiento para tratar de resolver el contrato, ¿no? Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato por incumplimientos de la cláusula anticorrupción, que también en nuestro país diferentes normas han establecido la incorporación de cláusulas anticorrupción. Tenemos en APPs grandes problemas relacionados a la aplicación de la cláusula anticorrupción, ¿no? Incluso en arbitrajes internacionales.
5, por la presentación de documentación falsa o inexacta durante la ejecución contractual, lo hemos visto previamente. Y 6, por la configuración de la condición de terminación anticipada establecida en el contrato, de acuerdo con los supuestos que se establezcan en el reglamento para su aplicación. Efectos de la resolución del contrato, que es la sanción máxima a un contrato, ¿no? O sea, la intención siempre es que el contrato siga vivo, tratar de llegar a consensos con la otra parte, y este enfoque que ahora nos trae de el principio de colaboración, ¿no? Tenemos que se habla mucho del enfoque colaborativo. Entonces, para llegar a una resolución del contrato es que efectivamente la contratación se ha hecho inviable y esto tiene efectos, ¿no? Primero, si la parte perjudicada es la entidad contratante, esta, como habíamos conversado, va a ejecutar las garantías que el contratista hubiera otorgado sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios que sean debidamente demostrados. Si la parte perjudicada, de otro lado, es el contratista, la entidad contratante va a tener que reconocer la respectiva indemnización por daños y perjuicios debidamente acreditados. En ambos casos, cuando hablamos del uno y el 2, es común que lleguen, por ejemplo, a arbitraje la parte que corresponda, dependiendo de si es supuesto uno o supuesto 2, solicitando la indemnización. El hecho de que se haya generado un incumplimiento que haya devenido en la resolución del contrato, default no genera el- la obligación del tribunal arbitral de determinar que hay una indemnización y recoger el monto. O sea, es muy importante que se demuestre cuáles han sido los daños, que efectivamente ha habido un daño y sobre todo que se cuantifique. Es muy común que las partes lleguen a arbitraje, pasen todas las etapas de la responsabilidad, pero no logren demostrar cómo han cuantificado sus daños. Entonces, tanto para la entidad como para el contratista, si bien se reconoce la posibilidad de indemnización, es necesario que si tú has llegado al arbitraje, por ejemplo, estés en capacidad de demostrar la cuantía. Punto 3. En los contratos que se haya constituido un fideicomiso, es obligación de la parte que resuelve el contrato informar a la empresa fiduciaria. Esto es para aquellos casos particulares donde haya fideicomiso como garantía. La parte que comunica la resolución del contrato debe indicar con al menos 3 días hábiles de anticipación la fecha y hora para realizar la constatación física e inventario de la obra. Esto es para los temas de contratos de obra. Solución de controversias. Como habíamos hablado, tenemos tres, son tres mecanismos y un tercero, pero que está precisamente relacionado al uso de FIDIC y NIC, ¿no? Y lo que nos dicen es, tenemos la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, la conciliación, el arbitraje y otros que prevean en los contratos, que se prevean en los contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional, de acuerdo con las disposiciones de la presente ley y su reglamento. Eh, Tengamos en cuenta que FIDIC y NEC no son un producto nacional, entonces por eso es que se hace esta precisión. Como nuevo mecanismo para resolver controversias tenemos a la JRD, pero por antonomasia siempre han funcionado la conciliación y el arbitraje. Un poco para hacer más didáctico esto, vamos a la última parte, la vamos a hacer sin PPTs, un poco para conversar sobre lo que ocurre. Las Primero, precisar cuáles son aquellas materias que pueden ser sometidas a los mecanismos de solución de conflictos y las que no pueden ser. Muy importante, ¿qué es aquello que no puede ser sometido a JRD? Las pretensiones referidas a conciliación ni arbitraje. En este caso me parece que ya mapeamos, sí. ¿Recuerdan que habíamos hablado sobre las prestaciones adicionales y su aprobación? Entonces, todo aquello que esté relacionado a controversias que deriven pretensiones referidas a enriquecimiento sin causa, o pago de indemnizaciones o cualquier otro que tenga una naturaleza similar, que se derive u origine en la falta de aprobación de prestaciones adicionales o de la aprobación parcial de estas por parte de la Contraloría. ¿Esto qué es lo que nos dice? Ojo, conciliador, árbitro, adjudicador. Tú puedes resolver lo que es parte del contrato,
Pero cuando no se ha aprobado una prestación adicional o cuando la prestación adicional solo ha sido aprobada parcialmente, todo aquello que no se ha aprobado no forma parte del contrato. Por lo tanto, tú no tienes competencia para resolver. Y quien va a ser el único que pueda resolver todas las pretensiones referidas a eso que no se ha aprobado va a ser el Poder Judicial y le otorga competencia exclusiva al Poder Judicial, por lo que habíamos conversado previamente sobre el problema que se había generado con esa desnaturalización que se da por la aprobación de adicionales en contratos ya celebrados. Las controversias relacionadas a prestaciones aprobadas por la entidad, relacionadas a prestaciones adicionales, esas sí se pueden someter a Junta de Prevención y Resolución de Disputas o arbitraje. ¿Y por qué? Porque como ya están aprobadas, ya forman parte del contrato y los adjudicadores y los árbitros tienen competencia para resolver sobre ellas. El inicio del procedimiento de solución de controversias no suspende o paraliza las obligaciones contractuales de las partes, salvo que la entidad disponga lo contrario, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por ejemplo, hay muchos contratos que tienen arbitrajes abiertos en curso. Esto no significa que el contratista tiene que frenar la ejecución, tiene que continuar. Salvo que sean supuestos, por ejemplo, de resolución de contrato, ¿no? En los cuales ya el tema es un poco más complicado porque pueden incluso solicitarse medidas cautelares, pero eso ya es un tema muchísimo más complejo y puntual que se ven en temas de solución de controversias. Entonces, sobre la JPRD. Como les había señalado al inicio, la intención de la norma es que este mecanismo permita acercar a las partes, ¿no? Voy a dejar de compartir pantalla para vernos y aquí ya, para no sentir que estoy solo con los PPTs enfrente. Entonces, lo que hacen las juntas, que a diferencia de lo que ocurre con los árbitros, es acompañar a la obra. Entonces, la intención es, vamos, tenemos al arbitraje, que es el mecanismo que resuelve por antonomasia las controversias que se derivan por contratos que se rigen por la ley de contrataciones con el Estado, pero lo que queremos es ir más allá. Entonces, ¿cómo se iba más allá? Con la creación de las juntas. Em, ¿Qué ocurre con las juntas? Como les digo, el contrato de obra inicia y se conforma este panel, ¿no? Este panel de profesionales que no necesariamente, a diferencia de lo que ocurre con el arbitraje, no necesariamente son abogados. De hecho, la mayoría de juntas están conformadas por ingenieros, arquitectos y un abogado. La mayoría de las juntas que yo he visto funcionan así. ¿Y esto por qué? Porque requieren mucho conocimiento técnico. Pero además de conocimiento técnico, tengamos en cuenta que son contratos y finalmente la ejecución del contrato sí tiene siempre un factor legal que hay que analizar. Entonces, este match que se hace de estos equipos de paneles que están conformados por técnicos, por profesionales técnicos, expertos en ingeniería, en arquitectura, sumada a la experiencia que le puede dar un abogado que conoce temas de contrataciones, entonces le hace un favor muy grande al proyecto. Y la intención es que la Junta, a diferencia de lo que ocurre con los árbitros, acerque a las partes que permita desenredar los líos antes de que escale el problema. Entonces, por eso la modificación respecto del nombre, porque lo que se trata es de incentivar que las juntas prevengan los conflictos. En la medida que la junta acompaña en toda la ejecución, la junta está informada de qué ocurre en la ejecución de ese proyecto. Entonces, puede identificar cuándo es que se está generando un foco de problema y al identificarlo puede incluso orientar a las partes, ¿no? Entonces hay mucho trabajos de taller. Entonces se explica a las partes y probablemente permita clarificar algunos conceptos que genere el acercamiento de las partes y que las partes puedan llegar a un acuerdo. Una junta exitosa es la que te permite hacer esto, ¿no? Acercar a las partes y cumplir la labor de prevención. Si es que no se ha podido y finalmente se llega a un punto en el que, eh, pese a que la Junta ha intentado prevenir y se han adoptado medidas para evitar que se genere la controversia, esta se produce.
Entonces, cualquiera de las partes puede someter a decisión de la Junta la controversia y la Junta resolverá a través de una decisión. Las juntas, a diferencia de lo que ocurre con los árbitros, no pueden conocer controversias relativas a por ejemplo, a la nulidad del contrato, ¿no? Eso sí, al igual de lo que ocurre con los laudos, las decisiones que emiten las juntas son obligatorias y tienen que ser de inmediato cumplimiento. En mi experiencia, las partes suelen acatar las decisiones de las juntas. Y lo que ocurre es que en el camino se van haciendo una serie de concesiones. Y bueno, lo ideal es que la Junta resuelva y el contrato culmine, se liquide y no haya necesidad de ir a arbitraje. Sin embargo, si es que adoptada la decisión por la Junta, una de las partes considera su desacuerdo con la decisión de la Junta, lo que hace es informar que precisamente esto, ¿no? El desacuerdo y que el tema será sometido a arbitraje. Eh, Entonces eso es lo que ocurre. La Junta resuelve, toma decisiones y si alguna de las partes o ambas no está de acuerdo con alguna de las decisiones, estas posteriormente pueden ser llevadas a arbitraje. Pero con la Junta ya no ocurre lo que sucedía antes, que cuando había una controversia, tú tenías que informarle a la contraparte el inicio de la activación del arbitraje, por ejemplo, ¿no? O el inicio de la conciliación. No, ahora tú tienes la posibilidad de tener a la Junta previniendo y tomando decisiones. Y si después del trabajo que ha realizado la Junta no estás de acuerdo, entonces recién puedes ir a arbitraje. Si ninguna de las partes comunica por escrito a la otra y a la junta el desacuerdo que tiene con todo o con parte de la decisión en un plazo de 20 días desde que se ha notificado la decisión por la junta, entonces se considera que están de acuerdo, ¿no? Y que por lo tanto aplicaría una caducidad. Tenemos también a la conciliación. En materia de contrataciones con el Estado, la conciliación funciona, además de, de tener en cuenta las normas que establece la 32069 y su reglamento, también hay que tener en cuenta que para conciliar es necesario que intervenga la Procuraduría Pública de la entidad que está involucrada en en la controversia que está siendo sometida a conciliación. Y en esa medida va a ser necesario que se apliquen las normas del Decreto Legislativo 1326, que son las normas que reestructuran el sistema de defensa. La labor en pocas palabras, o sea, que regula la conducta de las procuradurías públicas, los procuradores públicos y los abogados que trabajan en procuradurías públicas. Entonces, es viable que ante una controversia las partes puedan recurrir a la conciliación y se solicita siempre ante un centro de conciliación que tiene que estar acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Se aplican los mismos plazos que para el arbitraje, es decir, que si tú no cuestionas alguna decisión, por ejemplo, si no cuestionas la resolución del contrato en el plazo que corresponda, puede aplicar una caducidad. ¿Y qué implica que aplique la caducidad? Que tú estás consintiendo, que estás demostrando que estás de acuerdo con la medida que se ha adoptado. Ahora se dice que la decisión de conciliar va a corresponder a la autoridad de la gestión administrativa. Como les digo, en estos casos, además de que la entidad tenga la intención de conciliar, es necesario que se apliquen los procedimientos establecidos en la 1326. Esto quiere decir que, producida la controversia, quien ejerce la defensa de las entidades públicas son las procuradurías públicas a cargo de sus procuradores, ¿no? Entonces, al ser órgano de defensa de cada entidad, los procuradores tienen la labor de identificar que cuando la controversia se ha generado, se analice, se haga un costo-beneficio, un análisis costo-beneficio de la prognosis, ¿no? ¿Qué tanta posibilidad tenemos de ganar? Y si la probabilidad de ganar no es alta, entonces probablemente sea viable llevar el tema a conciliación. Nuevamente, este tipo de medidas eh, acarrean que luego colocarse en el ojo de Osi, ¿no? Entonces la Contraloría puede decir, ¿por qué?
Si vamos a aterrizar el comentario en un caso para entenderlo mejor. Por ejemplo, la entidad resuelve el contrato por aplicación del máximo de penalidad al contratista. Entonces, ¿qué ocurre? Se notifica la resolución del contrato. El contratista manifiesta que va a iniciar la conciliación o el arbitraje. En estos supuestos, naturalmente, el cuestionamiento a la decisión de la entidad implica hacer el análisis de, ¿se resolvió bien este contrato? Si es que no se ha superado esa valla y se identifican deficiencias en la forma o en la causal por la que se resolvió, lo recomendable es que se trate de aminorar el impacto negativo que podría tener la entidad. Naturalmente, para que eso ocurra, va a tener que identificarse responsabilidades. Entonces, es bien complicado que la entidad a la interna reconozca que adoptó una decisión indebida, precisamente por las responsabilidades que esto podría generar. Sin embargo, esto encuentra su forma de ser y su razón de ser en que precisamente por eso las procuradurías públicas son entes autónomos e independientes de la entidad. Si bien la Procuraduría Pública de cada entidad defiende a esa entidad, las procuradurías son autónomas y dependen de su ente rector, que es la Procuraduría General del Estado. Entonces, lo que el procurador tiene que hacer es su análisis objetivo y verificar si, de acuerdo a su experiencia y su conocimiento, la prognosis de ese caso es buena y qué tanto porcentaje de probabilidad de éxito tendría. Si es que se identifican falencias, lo que tiene que hacer es regresar y voltear la cara a su área usuaria, a su área de presupuesto y a las áreas involucradas para consultar la posibilidad o no de conciliar. Y esta es una decisión que requiere una serie de informes precisamente por el cuestionamiento que luego podría venir, ¿no? Si es que la decisión se adoptó, o sea, lo que se puede decir, ¿no? Y lo que muchas veces ocurre con muchas entidades públicas que identifican que hubo una mala decisión y que lo mejor era conciliar para evitarle mayores pérdidas a la entidad. Sin embargo, luego, control interno lo que puede decir es, tu labor como procurador público es defender. ¿Por qué no defendiste hasta el final la decisión que adoptó la entidad? Entonces, para poder sustentar de manera eficiente es necesario que se elaboren los informes que corresponden. Tengo precisamente un caso en el que una entidad solicitaba plazo para poder tramitar esta serie de informes y el tiempo quedó corto porque no es, son como tres informes que se elaboran que luego devienen en un análisis y luego en una toma de decisiones que finalmente se va a plasmar en una resolución autoritativa emitida actualmente bajo la predecesora, era por el titular de la entidad. Entonces, lo recomendable, como digo, siempre es tener en cuenta que para conciliar no solo aplican las normas de la 32069, sino que hay que tener en cuenta cuáles son los procedimientos que establecen las normas conexas. En este caso, las normas el procedimiento establecido en la 1326, que aplica a procuradores públicos, que son precisamente los que representan a las entidades públicas en arbitraje y en conciliación. Finalmente, vamos a hablar del arbitraje, que es este mecanismo de solución de controversias que en nuestro país es el mecanismo por antonomasia. La mayoría de controversias se resuelven en arbitraje, no tanto en conciliación. De hecho, el arbitraje y esta decisión de incorporar al arbitraje como mecanismo de solución de controversias dentro de las leyes de contrataciones públicas, en nuestro país ya tenemos 28 años con esta decisión de que el arbitraje es un mecanismo para resolver controversias en materia de contrataciones con el Estado. Y no, la norma no ha variado, no sigue manteniéndose en ese sentido. ¿Y por qué? Porque ha resultado ser un mecanismo eficiente. Más allá de los problemas que se hayan identificado, sigue funcionando y funciona bien. De esta decisión a nuestro país le ha traído una serie de impactos a nivel mundial. Por ejemplo, yo estoy completamente segura que a nivel mundial Perú es el país que más arbitra. Y es precisamente por la incorporación del arbitraje en las leyes de contrataciones con el Estado. Eh, y esto
a la vez genera una serie de consecuencias, como por ejemplo parámetros especiales para los árbitros que resuelven en materia de contrataciones con el Estado. Por ejemplo, en su momento el Registro Nacional de Árbitros, que era este registro de árbitros que habían pasado los procesos de evaluación para formar parte de la lista de árbitros del OCE, del predecesor del OSE. Que había una evaluación curricular, una evaluación de conocimientos y una entrevista personal y tú formabas parte de este RNA. Y estos profesionales eran los que podían ser designados por las entidades públicas para desempeñarse como árbitros en sus controversias. ¿Qué pasaba? El RNA no era muy amplio, ¿no? En su momento más crítico llegó a 40 árbitros. Entonces, saquen la cuenta por el número de entidades públicas que tenemos en nuestro país y el número de controversias. Entonces, había algunos árbitros que tenían designaciones recurrentes, no porque serían lo que en arbitraje internacional, que es un panorama totalmente distinto al que vivimos en nuestro país, serían el árbitro favorito, ¿no? Claro, a nivel internacional, el número de arbitrajes que puede tener un árbitro es poco porque no se arbitra tanto como se arbitra en nuestro país, ¿no? Eh, entonces, habían reglas de soft law que si bien tenían aceptación mundial, no resultaban 100% aplicables a la realidad peruana. Entonces, si bien la decisión de incorporar el arbitraje dentro de las leyes de contrataciones de la 32069 y sus predecesoras, como les digo, llevamos 28 años con esta tendencia, ha traído una serie de retos para nuestro país, pero también nos ha colocado en la cresta de la ola a todos aquellos que vemos arbitraje, ¿no? El Perú es el país que más arbitra. Además, tenemos una muy buena tradición en temas de arbitraje. O sea, en su momento, la ley de arbitraje, el decreto legislativo 1071, fue la ley más moderna a nivel mundial, ¿no? Y de hecho, actualmente sigue siendo una ley moderna. Es antigua, pero es muy moderna. Entonces, nuestro país tiene una tradición bastante amplia en temas de arbitraje. ¿Cuáles son las fases o etapas del arbitraje? A grandes rasgos, la primera, y desde mi punto de vista la más importante, la constitución del Tribunal Arbitral, es sumamente importante en un arbitraje tener las reglas que van a aplicar al arbitraje. En la 32069 y su reglamento establecen y tienen la tendencia de que en su mayoría los arbitrajes, las controversias de las entidades se lleven a arbitraje institucional y no ad hoc. Entonces, cuando tú tienes un arbitraje institucional, tú tienes una institución que va a administrar el arbitraje y va a ser de apoyo al tribunal arbitral. Y esta institución tiene sus reglas. Entonces, hay muchas partes o contratistas o entidades que al momento de elaborar el contrato ya están pensando, ¿no? ¿Cuáles son estos centros de arbitraje que son idóneos para administrar mi controversia? Pero más importante que tener reglas claras, reglas idóneas y que se ajusten a tu necesidad, es importante dedicarle tiempo a la constitución del tribunal arbitral. Tiene que ser, finalmente, el laudo va a ser producto y resultado de la labor de tus árbitros. Entonces, flaco favor te hace si tú aseguras que tu procedimiento tenga las reglas óptimas, si no le has dedicado tiempo a la constitución del tribunal arbitral. Hemos vivido bastantes años en los que la conformación del tribunal arbitral era por el sistema boca a boca, ¿no? ¿Cómo es el sistema boca a boca? Te llegaba la solicitud de arbitraje y tú preguntabas, ¿a quién me aconsejan que puedo designar como árbitro? La labor ahora no, la labor ahora es identificar cuál es mi controversia. En base al tipo de controversia que tengo, ¿cuál es el perfil del profesional a- que debería yo designar como árbitro para que tenga apertura a recibir mi teoría del caso? ¿Cuáles han sido laudos previos de esta persona que yo quiero designar como árbitro? Naturalmente, y está totalmente permitido que si tú tienes un arbitraje, elijas a un profesional que tenga la apertura a recibir
a atender y que en sus laudos previos haya tenido una tendencia como la que tú necesitas para ganar tu caso. Entonces, esa es una de las fortalezas más grandes y de las bondades del arbitraje, ¿no? Entonces, no se tiene que perder esta posibilidad de permitirle a las partes participar en la constitución del tribunal arbitral, porque nadie mejor que las partes para saber quién es el que debe resolver la controversia. O sea, tengamos en cuenta que el arbitraje saca a las personas de la vía natural, que es el poder judicial, las cortes judiciales, para llevarte a un sistema privado en la que tres personas, en caso de la ley de contrataciones, se resuelve por tribunal colegiado o por árbitro único, para que estas personas resuelvan. Entonces tienen en sus manos una labor muy, muy importante. Y esta responsabilidad se le tiene que otorgar a personas que sean idóneas. Una vez que has conformado tu tribunal arbitral, el segundo estadio es la fijación de las reglas del arbitraje. Paréntesis aquí, les había adelantado que la 32069 y su reglamento han establecido y siguen la tendencia de que el arbitraje tiene que ser institucional en su mayoría, pero tenemos, y es uno de los grandes problemas que enfrenta el país en temas de arbitraje, el problema de la proliferación de centros. Lo que ocurre es que constituir un centro de arbitraje en nuestro país es muy sencillo. Y si hacemos un análisis, les decía que el Registro Nacional de Árbitros, hagamos una comparación entre el Registro Nacional de Árbitros, que no recuerdo, pero no deben ser más de 150 profesionales. Para ser exagerados, ni siquiera llegan a 200 los que en su momento. Ahora ha quedado el Registro Nacional de Árbitros con la nueva norma, ha quedado derogado, ya no existe el RNA. Eh, pero en su momento teníamos ese número. 150 debido llegar en su mejor momento. Pero el RENACE, que es un registro de árbitros y de centros de arbitraje del MINJUS, recogía más de 300 centros de arbitraje. Es decir, que en nuestro país había mayor incentivo para conformar un centro de arbitraje que para dedicarte a ser árbitro que pueda ser designado por las entidades públicas. Y esto se debía a eso, a lo que le señalaba sobre lo fácil que era constituir un centro de arbitraje en una persona jurídica para desempeñarse en el ámbito de administración de arbitrajes, sobre todo en contrataciones con el Estado. Además, eh, recién con la nueva norma se ha establecido el regajo. La 32069 nos ha traído la creación del regajo como este registro de centros que administran arbitrajes y juntas de resolución de disputas y ha establecido algunos parámetros, ¿no? Para formar parte del regajo, tú tienes que demostrar y acreditar ciertos requisitos, por ejemplo, tener ISOs, ¿no? Que me parece que está siendo lo que más está complicando la inscripción de los centros más tradicionales o si quieren llamarlos más antiguos que prestan servicios de administración. Hay muy pocos, creo que son cuatro o tres centros que hasta ahora, de los 300 y pico que existen, solo cuatro o tres se han registrado en el regajo. Eh, esa es una novedad que nos trae la norma. Y estas fijas, ¿y por qué es importante que haya un registro de centros y que se tenga mapeado cuáles son los centros que pueden participar administrando ese tipo de controversias que nos traen hoy día a la sesión? Es que estos centros son los que van a ofrecernos las reglas que van a aplicar al arbitraje. Estos centros van a resolver aspectos relacionados al procedimiento, por ejemplo, recusación de árbitros, confirmación de árbitros, que como les decía, una de las grandes riquezas del arbitraje es que le permite a las partes elegir quién va a resolver su controversia. Los centros no te pueden decir quién va a resolver tu controversia, pero sí pueden decirte quién no. Entonces, esto es bien importante. Por eso es que tienen que ser centros idóneos, que sean transparentes y que generen confianza a todo el sistema de que van a administrar de manera correcta los arbitrajes en materia de contrataciones con el Estado.
Una vez que ya tenemos nuestro tribunal conformado, tenemos la fijación de reglas, se presenta la demanda, los escritos, ¿no? Los memoriales. Eh, También el sistema en nuestro país ha cambiado. Antes teníamos muchas audiencias, dos, tres. Ahora, por lo general, tenemos una audiencia única en la que se presentan las exposiciones de las partes, los alegatos, se actúan las pruebas y todo se hace en una sola audiencia. Y finalmente tienes el laudo arbitral, que es aquello que es lo que ambas partes esperan. O sea, las partes no esperan tener un tribunal arbitral formidable y actuaciones eh, que se ajusten a lo que, o sea, o sea, ese es un previo necesario, pero lo que finalmente las partes quieren es un laudo y un laudo que se puede ejecutar. Entonces, todo lo anterior es lo que nos va a permitir llegar a este punto final que es el laudo. Y el laudo es definitivo, es inapelable. Tú no puedes, no existe apelación de la decisión del tribunal arbitral. La única forma de cuestionar un laudo es a través de anulación. Ni siquiera puedes interponer amparos. Tenemos ya el tribunal arbitral con la sentencia en el caso María Julia, pueden darle una leída, determinó que el mecanismo, la acción de anulación del laudo es la única que permite cuestionar impugnar un laudo, ¿no? Tú te vas a amparo solo por supuestos muy específicos que no tienen que ver con la labor del tribunal y mucho menos con la decisión. En la anulación del laudo no se analiza el fondo de la decisión de los árbitros. Hay solo causales específicas por las cuales uno puede cuestionar un laudo arbitral y todas están relacionadas a, a temas procesales que además han podido ser superados durante el procedimiento por el tribunal arbitral. Algunos no, como por ejemplo la inexistencia del convenio arbitral. Naturalmente, si es que la otra parte hace su trabajo, ese arbitraje ni siquiera tendría por qué avanzar porque el tribunal arbitral, si es que ha sido conformado de la manera idónea y responsable, va a identificar que no existe un convenio arbitral y por lo tanto va a determinar que no es competente y el arbitraje no va a ver la luz. En ese sentido, tenemos un sistema bastante fuerte, o sea, bastante claro y sólido en materia de arbitraje y también respecto a las formas de cuestionar un laudo arbitral. Como les decía, lo que las partes quieren es tener laudos que se ejecuten. Entonces, si tú tienes el arbitraje, la intención es beneficiarte de las riquezas que trae el arbitraje, su flexibilidad, su celeridad. Precisamente lo que quieres es evitar llegar al Poder Judicial donde probablemente tenemos jueces que son conocedores y que son profesionales idóneos y conocedores, pero sin embargo por la carga procesal puede ser que no puedan resolver tan rápido como se esperaría. Entonces, si finalmente tú te ves en el Poder Judicial ante un recurso de anulación que podría dar cabida a revisar las motivaciones y el sentido de lo resuelto y las decisiones del tribunal arbitral, esto sería bien delicado. Afortunadamente, creo yo, si bien el número no tenemos un número muy bajo de laudos que son anulados, creo que sí hemos mejorado respecto de la visión que el Poder Judicial tiene sobre el respeto al arbitraje y a la decisión y a la labor de los árbitros. Hace poco tuvimos un evento de jueces y árbitros en el Tribunal Constitucional y percibí eso de los jueces. Entonces, esto fortalece el sistema en nuestro país porque demuestra que en efecto, si es que las partes se han dedicado efectivamente a la labor de conformar un tribunal arbitral idóneo, esto va a permitir que estos profesionales, estos árbitros, resuelvan de la manera correcta. Y la acción de anulación del laudo lo que va a permitir es simplemente garantizar
factores que, como la norma establece, son específicos, puntuales, y que además necesariamente la parte ha tenido que identificar antes, durante el proceso, y dejar constancia, un poco para permitirle al tribunal arbitral sanear su caso, ¿no? Identificar y resolver. Bueno, por cuestión de tiempo, vamos a dejar aquí la exposición y teníamos media hora para las preguntas, Jesús. Me he ido, me he excedido en Y el quizá tiempo. para respetar un poco también las preguntas, no será 30 minutos, pero 15 tal vez podamos Sí, responder claro, algunas. claro, ¿Sí? Por favor. claro, claro que sí. Las preguntas están en la parte inferior, donde dice A preguntas y ver, respuestas. ya. Uy, hay un montón. Alguna, por favor. Sí, 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 claro que sí, claro que sí. A ver, vamos al azar. Buenas tardes. Con respecto al pago de honorarios por por el arbitraje, ¿cuál de las partes asume el pago? Esta es una buena pregunta porque eso depende del criterio del tribunal arbitral. Hay diferentes factores. Por ejemplo, el factor predominante es la parte que pierde, asume el pago de las costas y costos del arbitraje. ¿Por qué? Porque se supone que inició, por ejemplo, si es demandante, inició indebidamente. ¿Qué ocurre en la práctica? Que a veces las controversias sí son o sea, son bastante delicadas y es difícil determinar quién ganó y quién perdió. Por ejemplo, si te declaran, tienes una pretensión principal y la otra es solo sobre costas y costos, pero en la pretensión principal te declaran fundada en parte. Ya, entonces ahí es ganaste o perdiste. Ahí sería un 50-50. Otro factor que se tiene en cuenta es cuánto ganaste, ¿no? Si pediste 1 millón, pero al final solo te otorgaron el 10% de lo que pediste, entonces para unos podría ser, bueno, le declararon fundada, pero en el quantum le dieron en realidad muy poco. Entonces es complicado. La mayoría de tribunales lo que hace es otorgar un 50-50, ¿no? Pero para esto hay que tener en cuenta diferentes factores. Por ejemplo, la conducta procesal de las partes. Hace poco, eh, hace poco conversábamos sobre los temas de recusaciones. ¿Qué ocurre? Esta es una novedad también que trae la 32069. Eh, Antes, para ser árbitro, las partes te designaban y si es que tú te encontrabas en un supuesto en el que se ponía en duda tu independencia o imparcialidad para resolver la controversia, las partes podían cuestionarte. Nuevamente, o sea, es una gran riqueza esta de poder designar, elegir a quién va a resolver tu controversia, pero también implica una gran responsabilidad. Entonces, las partes tienen que tener el doble juego, el de designo a quien yo considero que es idóneo, pero también tengo que estar alerta de quién conforma el tribunal arbitral y cuál es su conducta. Si yo identifico algún supuesto que me ponga en duda, yo puedo recusar a ese árbitro, ¿no? Pero recusar es una medida que tiene que ser última ratio. ¿Por qué? Porque si por ejemplo, ¿qué ocurre en nuestro país? Se recusa y se recusa muchísimo. Y precisamente en la norma por eso ha incorporado como causal para inhabilitar a un árbitro por lo menos 2 años, que se le hayan declarado fundadas 3 recusaciones en el periodo de 2 años. Es decir, tenía que pasar 2 años para que tú pases esa fase y ya no estés dentro de la causal. Pero ¿por qué ocurre esto? Porque se recusa mucho en nuestro país y a veces se recusa sin motivos. Y esto va en contra de la tendencia internacional. Por ejemplo, en arbitrajes internacionales, la última ratio es recusar. Y retomaba lo que les decía. ¿Por qué es la última ratio? Porque en la medida que tú recuses a ese árbitro y ese árbitro no se vaya, ya no va a tener la misma apertura a recibir tu teoría del caso, porque naturalmente es un ser humano y va a tener cierto rechazo a acceder a tu pedido. Porque tengamos en cuenta que cuando tú recusas
no recusas no recusas con un escrito dando loas y palmas, ¿no? Recusas cuestionando y hay muchos recursos de anulación que incluso son bastante fuertes y que en realidad lo que quieren es generar una causal por animadversión, pero eso es harina de otro costal y nos podríamos quedar acá toda la tarde. Pero ¿qué ocurre? Por ejemplo, algunos dicen la norma tiene que poner sus supuestos y ponerle un límite a estas recusaciones frívolas o maliciosas. Entonces, ¿qué dice la norma? Si en un arbitraje tú recusas 3 veces a los árbitros y se te declara infundada, ya no puedes recusar más, lo cual es grave, porque si te pones como árbitro, bueno, bien, ¿no? Pero si te pones en los zapatos de las partes, ¿qué ocurre con esa parte si luego realmente hay una causal evidente de supuesto de rompimiento de independencia e imparcialidad del árbitro? Igual la norma está y lo ha puesto. Pero, por ejemplo, esto que nos decía el doctor Corbera sobre los costos, algunos dicen, ese tipo de, ese tipo de, ese tipo de conductas tendrían que ser en cuentas al momento de distribuir el pago de honorarios en el arbitraje. ¿Y por qué? Porque permitiría desincentivar el uso indebido de las recusaciones y reduciría el número, pero no en la medida de reducir por reducir, sino que la parte haga un análisis correcto, ¿no? ¿Qué tan sólida va a ser mi pedido de recusación? Y si no es lo suficientemente sólido, entonces retrocedo, un poco para llevarnos, como les decía, a esa tendencia internacional. Algunos incluso señalan que los honorarios esta medida sobre la distribución de honorarios tendría que ser colocada en por los centros de arbitraje. ¿Por qué? Porque si no lo dice otra persona, el hecho, o cómo lo veo yo, tener en cuenta esto al momento de distribuir el pago de costas que involucra los honorarios que se paga tanto a los árbitros como al centro de arbitraje lo que genera es que realmente sería el propio árbitro un poco ajusticiando, ¿no? Un poco diciendo, mira, me recusaste, no me fui, pero aquí estoy y ahora te devuelvo el favor castigándote con la con la distribución de costas y costos en contra, ¿no? Es distinto si lo hicieran los centros. Entonces, yo creo que sí es una muy buena medida que nazca de los centros de arbitraje y que no venga de los propios árbitros. Pero lamentablemente, doctor Corbera, no hay un parámetro establecido. Los reglamentos establecen, ¿no? Que los árbitros tendrán en cuenta la conducta de las partes, el sentido de la decisión, pero incluso para eso, ya cada árbitro más o menos marca su tendencia. Lo usual es 50-50 porque las partes han tenido la capacidad han tenido argumentos suficientes para defenderse. Pero claro, siempre va a haber argumentos. Si nos ponemos en los zapatos de la parte que es llevada a arbitraje innecesariamente, el arbitraje, uno de los grandes cuestionamientos que se hace al arbitraje es que puede ser caro. De hecho, hay arbitrajes en los que los contratos o sea, son de cuantías tan altas que se necesita un financiamiento por tercero. Y naturalmente, cuando un tercero entra a financiar, hay reglas especiales que aplican al arbitraje. Y naturalmente, ese tercero te va a cobrar un porcentaje de aquello que tú vayas a ganar en el arbitraje. Entonces, cuando una parte... ¿Y por qué aparece la figura de los terceros financiadores en arbitraje? Porque una parte efectivamente puede ver que uno de sus derechos ha sido vulnerado. Por ejemplo, con la resolución del contrato, que se habría hecho, vamos a poner por supuesto, de manera indebida. Entonces, además que estás perdiendo o sea, la rentabilidad que pudiste haber ganado con ese contrato y te estás quedando sin contrato, vas a tener que castigar parte de tu dinero para destinarlo a la contingencia del pago del arbitraje. Entonces es más dinero muerto para los contratistas, por ejemplo, pongámonos en el supuesto de los contratistas, o incluso para las entidades públicas, ¿no? O sea, pagar honorarios implica una serie de procedimientos a la interna. Entonces,
no está determinado. Eso va a ser el criterio de cada árbitro y lo recomendable es eso, ¿no? Verificar laudos previos. ¿Cómo es que los árbitros han establecido la distribución de los honorarios, de las costas del arbitraje? Y también tenerlo en cuenta a la hora de designar y tener en cuenta cuáles son las motivaciones, ¿no? ¿Cuál es el razonamiento que a este árbitro le lleva a decir que tiene que ser 50-50 cuando naturalmente una de las partes se ha iniciado de manera indebida, cuando no se ha portado de manera idónea, cuando ha alargado el arbitraje? Entonces, esas son cuestiones que se pueden tener en cuenta al momento de tener la controversia. Tenemos otro, a ver, este es anónimo. Buenas noches. Primero, felicitar al senador por su mención. En segundo término, quería hacer una pregunta en relación a las materias que no pueden ser sometidas a arbitraje. En estos casos, las partes, al acudir al Poder Judicial, no dilataría la ejecución de las contrataciones. Claro, eso es lo que pasa. Es que se dice, ¿no? No hay que tenerle miedo a los adicionales. Lo que nos señalaba el doctor en su pregunta es aquello que tú no puedes llevar a arbitraje ni a junta, que sería los adicionales no aprobados o los adicionales que han sido denegados de manera parcial, ¿no? Eso que queda, no te queda más que irte al Poder Judicial porque la norma expresamente lo está negando, lo está denegando. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre lo que señala el doctor que formula la pregunta, que finalmente terminas donde no querías terminar, que es en el Poder Judicial. Y tenemos que ser objetivos y realistas. Los tiempos de demora del Poder Judicial son sumamente altos. Entonces, eso finalmente le pasa factura al contratista y también nos pasa la factura a nosotros los ciudadanos y a las entidades públicas, porque tienes frenados los proyectos. Desde mi punto de vista, el tema responde más a temas de corrupción, ¿no? Esto es como un círculo vicioso. Em, Se norma en base a la mala fe. Claro, porque lo ideal sería si los árbitros y los adjudicadores de las juntas son profesionales técnicos, ellos deben estar en capacidad de saber si ese adicional efectivamente es o no necesario para el proyecto. Y si eso no es necesario, incorporarlo o no. El problema es cómo, cómo es que se utilizaría de manera indebida las adicionales de obra para inflar los costos y para incrementar las ganancias de los contratistas. Entonces la lógica ha sido un poco esa, ¿no? Cómo, cómo yo como Estado me cubro de esta mala práctica. Y lamentablemente es que nos pasa la factura y nos pasa la factura de la demora y terminar donde no queremos, que es precisamente en el Poder Judicial. ¿Qué creo yo? Que sí debería dejarse que los árbitros y los miembros de las juntas puedan pronunciarse, ¿no? O sea, no debería excluirse. Pero lamentablemente así está ahora en la norma. Francisco Espinosa, a ver, al azar, nos dice, según mi parecer, el arbitraje se ha desnaturalizado según los antecedentes. ¿Es así o no? Depende de en qué momento Francisco nos dice eso, porque sí, efectivamente hay muchos, hay muchos motivos y en diferentes aspectos del procedimiento en los que algunos consideran esto. Por ejemplo, el doctor Cantuarias sí considera que el problema del arbitraje es precisamente que se utilice en materia de contrataciones con el Estado, ¿no? Y tengamos en cuenta que el arbitraje como mecanismo de solución de controversias ve la luz en el ámbito netamente eh, del sector privado. Nunca ha estado pensado para el sector público. Y aquí pónganse un poco a darle vueltas al tema, porque si tenemos más de 25 años teniendo al arbitraje como mecanismo para resolver controversias, ningún otro país nos ha seguido, ni siquiera países de la región nos han seguido. Entonces, eh, yo creo que es porque precisamente somos un poco víctimas de nuestro propio éxito. Éxito en el sentido de que, como les digo, en nuestro país se utiliza el arbitraje mucho, se utiliza bien, hemos tenido buenos resultados, pero
precisamente utilizarlo implica una gran responsabilidad. Entonces, alguna de las críticas que se hace es, ok, tratabas de buscar alternativas al Poder Judicial en materia para resolver controles en materia de contratación públicas. Encontraste el arbitraje y lo consideraste el mecanismo idóneo. Lo incorporaste en la normativa en materia de contratación con el Estado. Pero ¿qué hiciste más allá? ¿Cómo regulaste? Entonces, probablemente lo que nos dice el doctor Espinosa es, sí se ha desnaturalizado, porque, por ejemplo, el sistema de designación de árbitros no es el mismo sistema que se utiliza en el arbitraje propiamente dicho. Acá tienes listas, no tenías el RNA. Y para muchos el RNA era un disparo a los pies del propio Estado. Porque, claro, tú puedes designar, el contratista puede designar de una amplia baraja de opciones de todos los profesionales que se dedican a arbitraje, pero las entidades públicas solo pueden designar del RNA. Ahora se ha eliminado el RNA, se está esperando que los centros incorporen al Regajo, que el Regajo recoja centros idóneos y que estos centros a su vez reconozcan nóminas de árbitros. Entonces, así como en contrataciones con el Estado en arbitraje pasa lo mismo, ¿no? Las normas van cambiando mucho en tema de los requisitos para desempeñarte como árbitro, por ejemplo, ¿no? Habemos algunos que ya formamos parte del RNA y ya habíamos pasado todos los filtros establecidos por OCE, pero conozco de profesionales que así como ellos están en el RNA, que ahora no estarían siendo confirmados para incorporar las nóminas de potenciales árbitros designados como miembros de nóminas de los centros. Entonces, se ha desnaturalizado también la figura del centro de arbitraje por la cantidad de centros que tenemos, ¿no? Es una barbaridad porque como les decía, se tomó una decisión importante, utilizar el arbitraje, pero creo que no se fue más allá. Y si bien se identificó, en el camino hubo temas que se quedaron en el aire. Por ejemplo, yo creo que tenemos varios problemas, pero el problema más grande que hemos vivido hasta el año pasado, bueno, hasta este año, es la proliferación de centros. Entonces, ¿qué pasa con estos centros? En su momento se estableció que estos tenían que acreditarse y la directiva la emitió OCE y entró en vigencia, pero luego no se podían acreditar y no había centros para administrar los arbitrajes y se generó un problema mayor. La directiva quedó sin efecto y ahí murió el tema, ya no se hizo nada y poco a poco nos encontramos en este enorme lío que ahora el Regajo está tratando de corregir. Jesús, creo Sí, que ahora sí, lo gracias, dejamos aquí. Annelies. Sí, ha sido muy Muchas interesante. gracias. No, al contrario, a ti ha sido muy interesante escuchar todo esto que implica pues la gestión de las contrataciones del Estado en nuestro país. Te agradecemos realmente y bueno, observemos el interés también del público. Quizá tal vez podríamos coordinar una siguiente fecha donde se pueda ampliar estos temas que son tan interesantes para nuestro país. Te agradecemos, Claro que Annelies. sí. Encantada, encantada Jesús. Gracias, Muchas Cristian, y gracias. gracias a todos por acompañarme hasta estas horas. Sí, también a los participantes. Entonces, hasta la próxima y nuevamente pues agradecerte por esta exposición. Hasta luego.